contarles una de las cosas que están pasando en este país, además de que el Macri ya fue y todo eso, que me encanta, y me encanta ver cómo se viralizó rápidamente, porque es evidente que todos queremos que se vaya lo antes posible. Y es cierto que estamos en una debacle económica, ¿no? Si no, no habría tanta gente deseosa porque se vaya. Pero esto es ante todo una miseria planificada. Hubo una estrategia para llegar al poder y tomar las decisiones políticas y económicas que nos trajeron hasta acá. Y cuando empezás a analizar y ves que todas y cada una de las decisiones políticas favorecen a las mismas 500 familias, mientras que perjudican a todos los argentinos y a nuestra soberanía, ya tendríamos que estar hablando de otra cosa. Porque esto es terrorismo. Y la definición de terrorismo lo dice claramente. Es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Y, bueno, analicemos un poco, a ver esta frase, ¿no? ¿Es una forma violenta de lucha política? Yo creo que sí, porque lo que está en pugna es un proyecto de colonia contra un proyecto de país. Un proyecto para pocos, un proyecto de colonia en el que unos pocos vivan bien y todos los demás seamos sometidos al poder colonial. Entonces analicemos un poco a ver qué tan cierta es mi hipótesis. Han torturado y encarcelado gente con causas truchas para hacer desaparecer, por ejemplo, las cooperativas de trabajo en Jujuy. Han baleado niños de una murga en Villa Soldati, al poquito tiempo de arribar al gobierno. ¿Cuál es el sentido de balear a un niño? Meter miedo a los padres. Han disparado a la cara con postas de goma para poder aprobar la ley de reforma previsional. Han baleado a indígenas mapuches, matando a Rafael Nahuel. Pero además se han coordinado con países limítrofes y han encarcelado a Facundo Jones Guala, acusándolo en Chile de haber iniciado un incendio que ya se sabe, después de las pericias, que él no inició, pero marche preso, está preso. Han mentido sistemáticamente y yo pregunto, ¿con qué fin se desaparece a una persona como desaparecieron durante 75 días a Santiago Maldonado? Y con el fin de demostrar poder, de meter miedo a la población. Cualquiera puede desaparecer. Y encima acusaron de terroristas a todos los mapuches, ya que estamos. Inventaron una supuesta asociación RAM que decían que venía financiada desde Londres y que se entrenaban en Cuba con las fuerzas revolucionarias de Colombia. No le faltó nada. También acusaron de terroristas a 2 laburantes, a los hermanos Abraham Salomón, y a ellos encima los denunció la DAIA, una ONG que parece tener más poder que el mismo gobierno, acusándolos de pertenecer a Hezbollah, como si Hezbollah fuera una agrupación terrorista. Entonces nos metieron presos durante 22 días en la cárcel de Ezeiza, 2 pibes de 20 y pico de años, que terminaron perdiendo sus trabajos. No me quiero olvidar tampoco de la pareja de chilenos acusada de terrorismo, que fueron apresados en Córdoba, ¿se acuerdan? Porque habían venido a una muestra y habían dejado un aparato que supuestamente podía ser peligroso para la humanidad, y era un aparato que repetía los derechos humanos en continuado. Claro, para ellos eso es terrorista. Y como si fuera poco, le prendieron fuego a presos encerrados en sus celdas. 7 personas murieron así en Pergamino en 2017 y en 2018, como no había pasado nada, hicieron lo mismo en Esteban Echeverría y mataron a 11 personas. ¿Sabes por qué estaba preso? Por ejemplo, me acuerdo uno de los chicos que estaba preso ahí porque había intentado hurtar una máquina de cortar pasto para poder salir a hacer changas. Mientras, por ejemplo, Sturzenegger o Prat Guy andan sueltos por el mundo y siguen hablando todavía, ¿no?
Bueno, no me quiero extender demasiado, pero también viste cómo la cana te levantaba por cualquier cosa y te metía en una celda, por no tener documentos, por ejemplo. O sea que el hecho de no tener documentos puede acabar con tu vida. Y el miedo ha sido una de las armas de sometimiento usadas por este gobierno. Miedo a perder la vida, miedo a perder el trabajo, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a que no te cubran los remedios, miedo a que no te paguen la jubilación o la asignación por hijo. Censura, represión, persecuciones, espionaje. En estos 4 años vimos de todo, pero si faltaba algo era que ahora aplazaron el pago de las asignaciones por hijo, con lo cual le comieron un mes a la gente que te tenía que cobrar. Te pegan con tarifazos, con inflación, con bastones, para mantenerte piola, calladito y bancando en silencio. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Para poder hacer los negociados que hacen y entregar el país. No podrían hacerlo con un pueblo movilizado, enardecido y queriéndoles cortar la cabeza. Entonces necesitan someter primero al pueblo. Y si falta algún detalle como para decir, no puede ser, cualquier juez que intentó retobarse ante el poder aplastante de este régimen fue eliminado del Poder Judicial. Freiler, Ballesteros, Luis Arias, Carlos Rosansky. Intentan echar a Alejo Ramos Padilla porque los está investigando. Intentaron echar al juez Rafecas porque dijo que no había ningún elemento para pensar que a Nisman lo habían matado, porque les tiraba abajo su relato. Le pusieron una bomba a la jueza Martina Forns cuando dijo que era ilegal aplicar el tarifazo de gas. Y por supuesto, hasta destituyeron al juez Luis Arias por haber hecho lo mismo. Entonces, ¿de verdad alguien cree que se tomaron la molestia de echar jueces solo porque les caía mal como pensaban? ¿No será que necesitaban esos juzgados para hacer las porquerías y garantizarse la impunidad? Los negociados que ha hecho este gobierno van desde los parques eólicos, un negocio que le permitió al Grupo Macri ganar millones de dólares revendiendo nuestros parques eólicos, les aviso que eran nuestros, hasta la creación de una supuesta nueva línea aérea que en realidad no es más que Macair, que era una pequeña línea de cabotaje con unas pocas rutas, y ahora tiene rutas aéreas internacionales que le podrían corresponder a Aerolíneas Argentinas. Es decir, crearon una empresa con una empresa truchita, que no era muy importante, que era de los Macri, la asociaron a unos colombianos y ahora se quedaron con rutas aéreas internacionales. ¿Sabes qué es lo más caro de una línea aérea? Las rutas, porque las rutas son las que le permiten ganar plata, no los aviones se contratan, se alquilan. Las rutas, le quitaron rutas a aerolíneas para dárselas a una serie de aerolíneas truchas como Flybondi, que se crearon con $6.000. Intenta vos intenta vos poner una aerolínea con $6.000 a ver si te la dan. Bueno, el Grupo Macri también creó 2 nuevas empresas, GEA Energy y Green Oil Service, creada a fines del año pasado para vender, comercializar y tradear gas y electricidad en el mercado argentino. Bueno, en estos días, justo antes de irse, Mauricio Macri le transfirió al Estado argentino la deuda de estas 2 empresas que suman unos 20.000 millones de pesos. Ustedes están escuchando taladros y cosas porque acá al lado están haciendo unas refacciones, sepan disculpar. Pero entendieron bien, Macri creó 2 empresas para poder estatizar una deuda que no había. Crearon empresas para generar deuda para poder estatizarla. Es maravilloso. Te cobran el gas y de paso te hacen pagarle a ellos las deudas del gas que no pagaron. Hay premeditación en cada decreto, en cada acto de gobierno, y está destinado a perjudicar al Estado argentino. No hay una sola medida tomada hasta ahora que le haga ganar dinero al país. Aumentó los peajes dolarizándolos,
con el perjuicio que eso significa para la logística de empresas y personas, y lo hizo justo antes de cerrar el acuerdo de venta de sus empresas de peajes. Esta maniobra le permitió ganar al Grupo Macri unos 20 millones de dólares extra. Recordemos que el negociado de los peajes además le costó el cargo a Carlos Balbín, el primer procurador del Tesoro, y fue reemplazado por uno de los abogados del Grupo Macri, Fernando Saravia Frías, lobista además de las mineras. Esto es un robo. Lisa y llanamente un robo. Cada acto de gobierno está sucio con corrupción y robo. Si alejas la mirada y tomás distancia, vas a ver que en cada oleada neocolonial tienen un objetivo político, que es el del sometimiento del pueblo y el económico, y uno geoestratégico, la pérdida de soberanía. La de la dictadura creó la crisis económica para endeudarnos y condicionar la nación. Eliminó a toda la clase dirigente que podría oponerse a un proyecto colonial y además metió una base militar de la OTAN en la geoestratégica Malvinas. Durante los años 90, otra vez se repitió el mismo esquema. Endeudamiento, destrucción del Estado, privatización de las empresas estratégicas de energía y comunicaciones. Y cuando digo comunicaciones no hablo solo del correo, hablo también de las vías férreas, hablo de los puertos, hablo de la destrucción de las líneas marítimas argentinas, entregando así a empresas extranjeras el flete marítimo, que es por donde sale toda la mercadería que exportamos. Y además, el desmantelamiento de nuestra capacidad militar, la firma del Tratado de Madrid, que obliga al país a pedirle permiso a Gran Bretaña hasta para comprar una bala. Si eso no es entregar la soberanía, bueno. Y en 2015 volvieron. Y vuelven con endeudamiento feroz, por cifras siderales que nunca vamos a poder pagar, y otra vez la captación de las empresas de energía, áreas petroleras y comunicaciones. En este caso, satélites y red de fibra óptica. Antes habían sido los canales y las radios, además del correo. Al igual que un ejército de ocupación, es el mismo esquema que hacían los romanos, Llegaban, las vías, los caminos son nuestros, ¿se acuerdan? Las vías romanas, bueno, construían caminos para poder trazar ellos el comercio que a ellos les interesaba. Y acá están haciendo lo mismo. Este gobierno fue destruyendo sistemáticamente el aparato productivo del país, ya sea la industria como las economías regionales, a la vez que va saqueando y expoliando el territorio, extrayendo y extranjerizando petróleo, minerales o agua. Y también, por supuesto, bueno, la pesca, todo lo que esté asociado. Entonces, te das cuenta que la dolarización de tarifas energéticas, cuyas concesiones tienen ellos, no son solo con el objetivo de enriquecerse, sino que también lo han hecho para provocar un rápido descenso del nivel social y la calidad de vida de la población, pero sobre todo para hacer inviable la producción industrial. Es un objetivo político, económico y geoestratégico. Hace un año, cuando empezaron con la causa de los cuadernos, lo dije desde el primer día, tenía como objetivo fundir a las empresas nacionales. Todos los empresarios involucrados eran nacionales, todos de áreas estratégicas: petróleo, comunicaciones, acero, aeropuertos. No había banqueros, no había extranjeros. Con el tiempo nos enteramos de Marcelo D'Alessio, sus extorsiones, Stornelli, Bonadío, y además del armado de causas judiciales truchas en los que participó Garabano, con Fariña. Pero ahí había un objetivo político: destruir al empresariado nacional a la vez que se golpeaba a la oposición. Porque a las pymes ya las fundieron con los tarifazos y la apertura de importaciones. Hace un mes, Macri y sus secuaces organizaron una burbuja en la bolsa, sabiendo que 2 días más tarde se produciría el crack. Lo hicieron sabiendo, porque ellos sabían que no iban a ganar las elecciones. Bajarían estrepitosamente las acciones de las empresas argentinas en Nueva York, entre ellas la de YPF.
la empresa petrolera de bandera, y también la de los empresarios que no habían podido fundir con la causa trucha de los cuadernos. Defaultear no era necesario, te lo dicen todos los economistas. Defaultear una deuda en pesos es una estupidez. Si vos producís pesos, ¿por qué la defaultearías? Y mucho menos los papeles en pesos. Pero la moneda nuestra que emite el Banco Central parece que no se puede tocar. Por alguna razón no quieren emitirlos y pusieron un corralito a las letras, rompiendo la cadena de pago de las empresas más importantes del país. ¿Por qué harías eso? ¿Cuál es el objetivo? No frenaron la fuga de capitales sino hasta una semana después, cuando todo el mundo ya era demasiado evidente, viejo, se están choreando el Banco Central. Ah, bueno, entonces vamos a poner un límite para que algunos puedan sacarlo y otros no. Pero además, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES estaba lleno de letras. El plan cierra por todos lados, destruís al empresariado y a la vez destruís el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para que nadie pueda jubilarse en el futuro. El default afecta seriamente al sistema previsional. Entonces van por otro objetivo político, privatizar las jubilaciones otra vez. ¿Y con qué bancos las van a privatizar? Con los que se salven del crack que están generando, que van a ser los extranjeros. Hace unos días, el Destape publicó que Luis Caputo, ese que nos había endeudado con bonos de garantía patrimonial estatal a 100 años, vino a darle a Macri las instrucciones de parte de JP Morgan, Templeton y BlackRock, los mismos que iniciaron la corrida cambiaria en abril de 2018, sacando de repente 4.500 millones de dólares del sistema. Y ahora están dando instrucciones sobre cómo seguir para hacer daño. JP Morgan siempre manejó este gobierno, ¿eh? No crean que es Macri el que maneja, es JP Morgan. Cuando asumió, el discurso en Argentina era la pesada herencia. Pero en los bonos de deuda que tomaron, hablan maravillas de la economía desendeudada que recibieron. Entonces, saben muy bien lo que están haciendo. Están eligiendo qué empresa fundir, están eligiendo qué banco fundir, y no es casualidad, es una estrategia de guerra. Hay planes, objetivos, y los están cumpliendo muy bien antes de irse. La pregunta que tendríamos que hacernos todos es si los vamos a dejar ir, porque este plan terrorista, con objetivos estratégicos concretos, financiado desde el extranjero, debe ser castigado. A no ser que querramos seguir en la misma calecita que estamos desde hace 50 años. A mí lo único que me interesa, por lo menos, es que ser vendepatria no salga tan barato y que ser patriota, al fin, sea un orgullo. Regalaste una botella de fino whisky